Esta noche vamos a hablar del caso de la muerte de la anciana indígena de la Sierra de Songolica, Ernestina Asensio. Esta noche vamos a hablar... Buenas noches, gracias que nos acompaña nuevamente en CNN. Esta noche vamos a hablar del caso de la muerte de la anciana indígena de la Sierra de Songolica, Ernestina Asensio Rosario, esta mujer que murió en este estado de la República Mexicana, Veracruz. Y bueno, pues hemos decidido esta noche pues abordar el tema junto con nuestros invitados que ya nos han acompañado en otra ocasión para hablar de este mismo asunto. Bárbara Illán, que es ex subprocuradora de atención a víctimas del delito en la capital de la República, y el periodista Miguel Ángel Granados Chapa. Gracias, Miguel Ángel, por estar aquí. Gracias, Carmen. Gracias, Bárbara, por acompañarnos. Encantada. Hemos abordado este tema en otras ocasiones aquí mismo en CNN. Hemos hecho 2 programas relativos a la muerte de Ernestina Asensio. Hay muchos motivos para hacerlo y ahora es... importantísimo volver a hablar del asunto a raíz de la información dada a conocer el día de hoy por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde, según la necropsia realizada después de exhumado el cuerpo de Ernestina Asensio, pues la CNDH concluye que no hubo violación, que no murió por agresión alguna, sino por causas médicas. Ernestina Asensio, recordamos para el auditorio que nos acompaña que la información inicial, la información que corrió inicialmente, pues hablaba de una violación tumultuaria o una violación, en este caso, de varios soldados del ejército mexicano en contra de Ernestina Asensio, y esa agresión de alguna manera habría provocado su muerte. Esa es la información que se recogió inicialmente y que sostienen los habitantes de la localidad en donde ocurrieron los hechos, donde se describen estos hechos, además de testimoniales particularmente importantes como el de su hija, que en lengua náhuatl señaló que antes de morir Ernestina habría dicho el equivalente a "se me echaron encima los soldados". Ahora tenemos esta información que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un comunicado que, si les parece bien, retomamos en un fragmento de una entrevista sostenida esta mañana con el presidente de esta CNDH, con José Luis Soberanes. Debo decir que, por cierto, en este programa le corrimos una invitación al doctor Soberanes para conversar con él. Ha declinado esta invitación, pero rescatamos lo que por la mañana dijo al respecto. Que no murió de este traumatismo craneoencefálico, sino de anemia aguda debido a un sangrado en el tubo digestivo, ocasionados por estas úlceras gástricas. Eso fue lo que murió, y también, pues, después de todos los estudios que hicimos en el cadáver, se llegó a la conclusión por nuestros médicos que no había habido tal violación, ni propia ni impropia. Si les parece bien, Miguel Ángel, Bárbara, también quisiera recuperar un fragmento de lo que nos dijo esta mañana también el presidente municipal de Soledad Zompan, que es el municipio de la localidad donde murió Ernestina Asensio. Esto nos dijo esta mañana en relación a lo informado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es una declaración muy lamentable, porque de hecho, pues yo creo que aquí hay una declaración contradictoria a lo que dijo el director del hospital regional, en donde él afirmó ya en 2 ocasiones de que sí hubo violación de lo que se habló desde un principio. Entonces yo creo que nosotros, como representantes del municipio, no estamos cambiando la información, sino que lo que nosotros siempre desde un principio se dijo, porque desde la agencia especializada nos había confirmado en forma verbal de que sí, la señora había sido violada, tanto como el doctor del responsable, quienes atendieron en el hospital regional. Entonces sí lamento la declaración del doctor Soberanes por dar una conferencia legalmente, digamos, basado a una exhumación que hicieron. ¿Cómo ves las cosas, Miguel Ángel? ¿Qué giro están dando las cosas? Muy preocupante respecto sobre todo del comportamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuando entró al caso el 3 de marzo, en el primer párrafo de su comunicado, donde informa que abre una queja de oficio, dice
La señora Asensio falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas. Ese es el punto de partida de la comisión. Después, de 11 días después, esto es el 3 de marzo, el 14 de marzo, le reprocha al Ministerio Público local la manera en que hizo la necropsia y comienza a distanciarse de lo que reveló la necropsia inicial, realizada inmediatamente después del fallecimiento, a fines de febrero, pero mantiene en su comunicado del 14 de marzo que a la señora Asensio Rosario, a quien por cierto le llama Ascensión, a la señora Asensio Rosario se presume la violación de su derecho fundamental a la vida. Hoy ha cambiado de opinión enteramente la comisión y dice ya solamente que emitirá una recomendación por violaciones a los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y a la protección de la salud. Ya no habla de la violación a su derecho a la vida, porque ya eliminó la hipótesis del homicidio y también la de la violación. Hay, sin embargo, información oficial que habla de la violación. La Secretaría de la Defensa Nacional 2 veces, el 6 de marzo y el 7 de marzo, en sus comunicados 19 y 20, habla de líquido seminal y semen recogidos del cuerpo de la víctima. Si no hubo violación, ¿de dónde resulta semen en la víctima? Hasta operó con ese semen la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ahora la Comisión de Derechos Humanos está orientando su indagación contra las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz. Va a emitir una recomendación respecto de la Procuraduría, no respecto de autoridades militares, a las que les ha dado además un trato privilegiado. Por lo menos en 2 ocasiones podemos presumir, en una más palmariamente que en otra, que le entregó información previamente a hacerla pública, que es el deber de un órgano constitucional autónomo como es la Comisión. Notoriamente le habló del caso al presidente de la República, que no entendió las complicaciones fisiológicas del tema. Esta mañana, te hago un paréntesis, esta mañana el presidente de la CNDH a la pregunta sobre ese tema mencionó que habría sido el ejército que estuvo presente en la necropsia quien le habría informado a su mando superior, no la CNDH, como para dar respuesta a ese punto. Sí, pues supongamos que eso haya sido así, pero el diputado presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, un órgano que es ajeno a la cuestión, tenía ayer miércoles, tenía el dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dice el general Justiniano González, diputado panista, que murió la señora de anemia aguda, que es lo que dice la comunicación de hoy de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De modo que a este general Justiniano González sí le dieron por anticipado este informe. Alegó ante los reporteros de la jornada, el dictamen oficial se los voy a dar, le dijo. Ignoro si se los dio, pero por lo menos lo arguyó, lo esgrimió como la fuente de su afirmación. Déjame hacer una pausa, Bárbara, regresamos con tu comentario al respecto. Es terrible. Bárbara y Jan, ¿cómo ves las cosas sobre el caso de la muerte de Ernestina Asensio? Bueno, yo creo que aquí hay varias inconsistencias. Primero, la comisión no está facultada para determinar el sentido de una investigación. Quien tiene que determinar la investigación del homicidio o de la supuesta violación son las autoridades de la Procuraduría del Estado. ¿El proceso no ha terminado? No, y él ya está dando una determinación de la averiguación previa. Quien va a decir si se ejerce o no acción penal, si hay o no delito, es precisamente la Procuraduría del Estado. Entonces, me parece que ahí está usurpando una función que no le corresponde. En el comunicado y en su entrevista, él afirma, nuestros médicos, entonces me genera otra segunda preocupación. La comisión hizo un peritaje. ¿Quién le autorizó a la comisión a realizar con sus propios méritos un peritaje?
Eso tampoco es correcto. Tendría que ser a petición de los familiares de la víctima, que tampoco veo muy claro que hay una defensa por parte de los familiares de la víctima, o que la comisión debía de haberse constituido en auxiliar, en representante del coadyuvante, para poder efectivamente estar de parte de las víctimas. Y tercero, también me preocupa la idea de que en la necropsia estuviera presente el ejército, porque ¿con qué personalidad jurídica el ejército estuvo presente en la necropsia? No basta con que tú o el licenciado o tu servidora quisiéramos estar en una necropsia para decir quiero estar, no son públicas. Aunque se presuma que los soldados pudieran haber cometido esa violación. Pero no son los abogados defensores de los soldados. En dado caso, ¿cuáles son los soldados? ¿Quiénes están impugnados o señalados como posibles responsables y que pudieran tener interés en estar en esta necropsia?